muchísimas gracias por llegar hasta aquí una vez más. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo para seguir leyendo este maravilloso libro, Más que un carpintero. Y en este capítulo 9, Josh McDowell nos hace la pregunta: ¿te enteraste de lo que pasó con Pablo? Normalmente las personas que se oponen al cristianismo, al no poder refutar la evidencia de la resurrección, ni poder refutar incluso el testimonio personal que uno expresa del cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces se cogen de atacar la radical conversión de Pablo al cristianismo, argumentando que las personas a menudo pueden estar tan involucradas de manera filosófica en lo que combaten que terminan aceptándolo. Entonces aquellos que se oponen radicalmente al cristianismo tengan cuidado, porque pueden hacerse cristianos en cualquier momento. Y es que sin duda el testimonio de Pablo es uno de los más influyentes del cristianismo. Veamos quién era Pablo antes, mejor conocido como Saulo de Tarso, el que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos. Quizá era el más rabioso adversario del cristianismo primitivo. Era un hebreo fanático, un líder religioso. Y es que el simple hecho de haber nacido en Tarso lo puso en contacto con el aprendizaje más avanzado de su época, ya que Tarso era una ciudad universitaria conocida por sus filósofos estoicos y por su cultura. Además, Pablo tenía ciudadanía romana, que era un privilegiazo. Pablo dominaba el griego, tenía una excelente expresión dialéctica. Incluso en las cartas paulinas que posteriormente escribió luego de su conversión, podemos ver cómo cita a filósofos que eran poco conocidos, pero que él había estudiado. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 33, Pablo cita a Menandro, que dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Del mismo modo también Pablo hace referencia a Epimenides, a Arato, a Cleante, etc. Entonces Pablo no era cualquier bobito, el chino sabía. Cuando Pablo tenía 14 años lo enviaron a estudiar a los pies de Gamaliel, que era uno de los eminentes rabinos de la época. Así que la educación de Pablo fue judía y se llevó bajo las estrictas normas de los fariseos. De hecho, en Gálatas 1:14 Pablo dice que si se le diera la voluntad de jactarse, él tenía mucho de qué jactarse desde el punto de vista de su preparación. Y fue esta misma devoción a la ley judía lo que hizo que él fuera un inflexible opositor del cristianismo, de Cristo y por ende de los cristianos. Porque Pablo no concebía que el poder que la ley tenía para él, que era el de la salvación, ahora se le había atribuido a un tal Jesús. Y eso era una blasfemia total para él, no lo iba a permitir, tal y como lo escribe el teólogo Jacques Dupont. Y es que desde la perspectiva de Pablo, estos cristianos atacaban directamente la esencia de la preparación judía y los estudios rabínicos, y Pablo pues se sentía directamente afectado. Por eso en Gálatas 1:13 leemos que él se volvió un apasionado por el exterminio de este pequeño grupo de cristianos. Incluso en Hechos capítulo 8 versículo 3 vemos cómo la determinación de Pablo empezó a destruir la iglesia. Y de hecho, cuando empieza el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, uno creería que ya hasta ahí llegó la iglesia, que los acabó a todos, pero pasa algo maravilloso. Tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida. Y me encantaría resumirlo, pero siento una necesidad de decirlo literalmente. Así que vamos a leer Hechos 9 del versículo 1 al 12. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano,
Le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y a medida que vamos avanzando podemos ver por qué los cristianos le tenían tanto temor a Pablo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerza. ¿Cómo la ve? Como resultado de esta experiencia, Pablo se consideró un testigo del Cristo resucitado. Hágame el favor. Tal y como lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Y es que Pablo no solo vio a Jesús, sino que vio a Jesús de una manera irresistible. Para Pablo, la proclamación del Evangelio luego de tener el encuentro con Jesús no era una opción, sino una necesidad. Nótese que el encuentro de Pablo con Jesús fue repentino e inesperado, tal y como él mismo lo afirma en Hechos capítulo 22, versículo 6, diciendo: una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Así. Y Pablo no tenía ni la más remota idea de qué era esa luz ni qué ser celestial sería. Pero cuando se le presenta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigue, Pablo no supo dónde quedó atónito y empezó a temblar. Quizá no tengamos todos los detalles psicológicos de lo que sucedió en Pablo en el camino a Damasco, pero una cosita sí tenemos clara: que esta experiencia le dio un cambio radical a cada esfera de su vida, ya que todo lo que Pablo dijo e hizo se lo atribuyó a que presenció al mismísimo Cristo resucitado. Nos vemos la otra semana. ¡Chao!